sobre una situación preocupante, pero que desafortunadamente se nos ha hecho cotidiana. Me refiero a la pérdida y desperdicio de alimentos que han alcanzado cifras exorbitantes alrededor del mundo. Las cifras son alarmantes. ¿Sabían que hasta 1/3 de todos los alimentos que se producen en el mundo se pierden o desperdician? Esto equivale a 1.300 millones de toneladas de alimentos al año. En nuestro país, esta tendencia se confirma, pues se pierden y desperdician en promedio el 37% de los alimentos, con lo que se podría alimentar a más de 7 millones de mexicanas y mexicanos. Sin duda, estos números contrastan con los millones de personas que pasan hambre, desnutrición y carencia alimentaria. Solo en México, al menos 28 millones de personas tienen algún nivel de inseguridad alimentaria. Esta iniciativa tiene un objetivo: crear el Consejo Nacional de Aprovechamiento de Alimentos y la obligación de aprobar la Estrategia Nacional contra el Desperdicio de Alimentos. Este consejo estará integrado por los titulares de Secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud y Economía, así como de la Procuraduría Federal del Consumidor y el INEGI. También formarán parte de este consejo representantes de las organizaciones de producción de alimentos, comercializadoras, organizaciones de la sociedad civil involucradas e instituciones académicas y de investigación con especialidad en la materia. Este consejo será el encargado de diseñar la política nacional en materia de reducción del desperdicio y pérdida de alimentos, de promover la coordinación de los sectores público, privado y social involucrados en la producción, transporte y comercialización de los mismos, promover el desarrollo de infraestructura para su producción, comercialización y transporte eficiente, estimular la participación del sector privado, promover la celebración de acuerdos y convenios en el ámbito nacional e internacional y, por supuesto, promover una cultura de combate a la pérdida y desperdicio de alimentos entre la población y los sectores involucrados. Adicional a ello, la iniciativa busca reducir el impacto ambiental que causa la pérdida y desperdicio de alimentos. De acuerdo con la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la huella de carbono global del desperdicio de alimentos en 2007 se estimó en 3.300 millones de toneladas de dióxido de carbono. Para que dimensionemos esta situación, les expongo que si los alimentos desaprovechados fueran un país, este habría ocupado el tercer lugar entre los principales emisores de gases de efecto invernadero, con cerca del 8% de las emisiones globales, solo por debajo de China y Estados Unidos. Con esta propuesta legislativa también pretendemos fomentar una producción más eficiente, pues se destinan muchos recursos como tierra, agua, energía y capital humano para producir alimentos que jamás serán consumidos, con un importante impacto que sin duda perjudica a la productividad. Cabe señalar que han sido muchos los esfuerzos e historias de éxito para el combate de esta problemática alrededor del mundo, desde la consolidación de acuerdos de cooperación y leyes hasta políticas públicas en la materia. Uno de los esfuerzos más destacables de la comunidad internacional es haber incluido dentro de las metas contempladas en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, específicamente dentro del Objetivo 12, sobre producción y consumo responsables, reducir para el 2030 a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita en la venta al por menor y a nivel de los consumidores, y reducir
las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y distribución. En el contexto local, algunos países han emprendido acciones legislativas y administrativas relevantes. En los Estados Unidos, en 2008, se expidió la Ley Federal para la Donación de Alimentos. En Francia, se expidió la Ley para la Lucha contra el Desperdicio de Alimentos, la cual prevé la celebración de convenios con supermercados para efectos de donación de productos no vendidos, pero aún comestibles, a organizaciones de ayuda humanitaria. En México también se han emprendido acciones relevantes, específicamente en la Cruzada Nacional contra el Hambre, que tiene dentro de sus objetivos minimizar las pérdidas post cosecha de alimentos durante su almacenamiento, transporte, comercialización y distribución. Para ello se creó el Grupo de Pérdidas y Mermas de Alimentos, el cual construyó el Índice de Desperdicio de Alimentos 2013 y con ello determinar la magnitud de este fenómeno y buscar soluciones a la problemática en el país. Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Social mantiene un esfuerzo coordinado con la Asociación de Bancos de Alimentos de México para que a través de DICONSA se reciban donaciones de alimentos y se distribuyan en las zonas más pobres de nuestro país. Existen grandes esfuerzos en la materia por parte de los sectores público, privado y social. El Consejo, a través de la estrategia, busca unirlos y enfocarlos. Establecerá indicadores comunes que permitan sumar todas las acciones en una misma dirección y con ello evitar su dispersión y por ende incrementar su efectividad. Una política integral para saber dónde estamos, a dónde queremos ir y la ruta a trazar. Reconocemos la participación de las organizaciones de la sociedad civil que luchan día a día por llevar alimentos a las familias mexicanas que padecen hambre, así como a las empresas socialmente responsables que han suscrito convenios de donación para beneficiar con apoyos alimentarios a esta población. Quienes presentamos ante ustedes esta propuesta legislativa, estamos convencidas que la solución a este fenómeno debe ser integral y multisectorial. Por ello, es urgente diseñar y poner en marcha una política nacional para reducir el desperdicio y la pérdida de alimentos, así como un aprovechamiento eficiente de los mismos. Consideramos que esta iniciativa presenta una opción viable e integral de agrupar todos los esfuerzos que existen hasta el momento, darles un cauce común y alcanzar metas precisas y cuantificables con las que no solo combatamos el desperdicio y pérdida de alimentos, sino el hambre que prevalece en nuestro país. El beneficio potencial, pues, es incalculable. No solo tendría un efecto directo en las vidas de millones de personas, sino que implicaría un cambio profundo de mentalidad, un paso fundamental hacia modelos de consumo y producción verdaderamente responsables, sustentables, que garanticen que ningún niño, niña, mujer u hombre sufra hambre en un mundo donde la comida abunda. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Esperamos, por supuesto, contar con su apoyo y solidaridad ante este tema, un tema tan apremiante. Muchas gracias, presidente. Es cuanto. Gracias, senadora Hilda Flores Escalera. Y si hay varios senadores que desean suscribir su iniciativa, la Secretaría, si me ayuda con el nombre de todos, porque son más de 20, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Autosuficiencia Alimentaria y de Estudios Legislativos. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Jorge Luis Lavalle Mauri, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona la ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Gracias, presidente. Con su permiso. Compañeras y compañeros senadores, la división de poderes y la interacción equilibrada entre estos son conceptos fundamentales en el mantenimiento de la gobernabilidad y el ejercicio del poder democrático.
Nuestra Carta Magna mandata diversas concurrencias entre los poderes de la Unión, principalmente entre los poderes ejecutivo y legislativo. Entre estas podrían enumerarse las relacionadas con los procesos legislativos, como son la ratificación de tratados internacionales, la aprobación de nombramientos, incluidos los de la conformación del Poder Judicial, así como los que podrían conocerse como los más recientes, que son los nombramientos de los consejos directivos de los distintos organismos autónomos. Esto así, porque si el texto constitucional establece que los legisladores somos los representantes de la ciudadanía y la misma Constitución indica concurrencias específicas entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, en materia de ratificación de nombramientos es menester que las leyes secundarias que instrumentan los procedimientos correspondientes sean claras y contengan los posibles supuestos del procedimiento de ratificación, aprobación o rechazo, en su caso de estos, como es el caso de los nuevos organismos autónomos resultados de la reforma energética, los cuales cumplen funciones diversas como la regulación, la administración, la explotación de hidrocarburos, así como la administración de la renta que se obtiene de estos. Y es que uno de los principales rasgos de los nuevos organismos y de la reforma consisten en que el nuevo modelo energético basa sus decisiones en criterios técnicos y no en políticos o de gobierno, para lo cual fue necesario instaurar un entramado jurídico que contempla los requisitos y procedimientos de los tomadores de decisiones. De tal suerte que a efecto de proceder con los nombramientos de los consejeros integrantes de los organismos, se establecieron una serie de concurrencias entre el titular del Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, donde cabe destacar que el perfil técnico y profesional que ha prevalecido en todos los nombramientos que hemos llevado a la fecha es particularmente positivo y está dando buenos resultados. En ese sentido, el Fondo Mexicano del Petróleo es un fideicomiso público del Estado constituido por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Tiene como objeto recibir, administrar, invertir y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y los contratos en materia de hidrocarburos, con excepción de los referidos a los impuestos. El fondo cuenta con un comité integrado por 3 representantes del Estado y 4 miembros independientes. La ley del Fondo Mexicano mandata que los 4 miembros independientes serán nombrados por el titular del Ejecutivo Federal con la aprobación de las 2/3 partes de los miembros presentes de esta Cámara de Senadores y serán designados en razón de su experiencia, capacidad, prestigio profesional y considerando que puedan desempeñar sus funciones sin ningún conflicto de interés. Sin embargo, a diferencia de los demás órganos que conforman el modelo energético, esta ley del Fondo Mexicano, en el nombramiento de los consejeros, no señala el procedimiento en el supuesto caso de que una aprobación de la designación del Ejecutivo Federal de la Cámara de Senadores no sea aprobada. Una interpretación ortodoxa de la ausencia de este supuesto de la ley podría implicar la anulación de la función aprobatoria o ratificadora por parte de la Cámara Alta en este procedimiento, lo cual a su vez supondría la cancelación del equilibrio y la participación de los poderes de la Unión. Por ello es tan importante la armonización en ese sentido, no solamente con relación de los demás órganos autónomos del modelo energético, sino como está la redacción prácticamente de todos los que hemos aprobado en esta Cámara de Senadores. De este modo, por ello, es relevante resarcir esta omisión en la ley del Fondo Mexicano, adicionando un párrafo en el que se prevea la posibilidad no aprobatoria del Senado en cuanto a los nombramientos de los consejeros independientes, a fin de respetar fielmente el espíritu de esta legislación en materia energética y cumplir con los preceptos constitucionales en materia de concurrencia de los poderes de la Unión, el equilibrio entre estos y de la representación política que tenemos. Con base en todo lo anterior, propongo a consideración la siguiente modificación al artículo 9, que es referente a los miembros independientes del comité, y se adicionaría el siguiente párrafo. Si no se alcanzaran los votos mencionados, se entenderá rechazado el nombramiento respectivo, en cuyo caso el Ejecutivo Federal enviará una nueva designación a ratificación de la Cámara de Senadores, en términos del primer párrafo de este artículo. Si esta segunda designación fuere también rechazada conforme a este párrafo, el Ejecutivo Federal hará la designación del miembro independiente directamente. Como bien les decía, compañeros y compañeras, este es un tema de armonización, es un supuesto que no está contemplado en la ley y me parece fundamental que lo corrijamos para evitar cualquier problema futuro. Por su atención, muchas gracias.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera. Enseguida tiene el uso de la tribuna la senadora Iris Vianey Mendoza para presentar, a nombre propio y de senadores de diversos grupos parlamentarios, un proyecto de decreto en relación con la materia de víctimas. Adelante, senadora. Muchas gracias. Buenos días, compañeras y compañeros senadores. Aprovecho para agradecer y dar la bienvenida a un grupo de organizaciones sociales que nos acompañan en la presentación de esta iniciativa y pedir un poco de consideración de la mesa directiva en cuestión de tiempo, porque vamos a presentar una miscelánea de reforma a 23 leyes que consideramos fundamental para ejercer la ley de víctimas. Agradezco mucho a Roberto Villanueva, de Atención a Víctimas de la Universidad del Estado de Morelos, a Santiago Corcuera, a la organización El Colibrí, a Araceli, a Nancy Roset Nava, a Michelle Quevedo, a Olga Guzmán, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, a Aurora Mora, de Familiares en Búsqueda. Muchísimas gracias por respaldarnos a Santiago Trujillo, a Juan Carlos Trujillo, que también nos acompaña hoy, y a Cristina Reina. Estimados colegas, senadores y senadoras, vengo a esta tribuna a nombre de senadores de diferentes grupos parlamentarios, el senador Armando Ríos Peter, Alejandro Encinas, Benjamín Robles, Marta Tagle, Adolfo Romero Lainas, David Monreal, Carlos Manuel Merino, Rosa Adriana Díaz Lizama, Ana Gabriela Guevara, María Elena Barrera Tapia, Luis Humberto Fernández, Silvia Leticia Martínez, Isidro Pedraza, Raúl Morón, Gabriela Cuevas, Luis Sánchez, Zoé Robledo, Adriana Dávila Fernández, Silvia Martínez Elizondo y en el mío propio, a convocarlos desde el corazón para que efectivamente pueda trascender la indiferencia para seguir con mucha firmeza desarrollando las acciones que generen que la legislación sea adecuada para ejercer la ley de víctimas. La indiferencia, esa forma elegante de desprecio que está en el origen mismo de este dolor sin fondo. Como decía el poeta Eduardo Vázquez, leído en el aniversario 2012 del Movimiento con la Paz, con Justicia Social, es lo que queremos abatir. Homicidios dolosos vinculados a la lucha contra las bandas delincuenciales y ejecuciones arbitrarias cometidas por servidores públicos, desplazamiento interno forzado, desaparición cometida por particulares y desaparición forzada de personas, tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, trata de personas, violencia feminicida, violencia sexual, violencia criminal e institucional, violencia política, secuestro y extorsiones con cobro de piso. Son de las más graves violaciones a los derechos humanos que vivimos hoy en nuestro país. Vulneran no solo a las víctimas y su entorno, sino a toda la sociedad en su conjunto. En el Senado están en proceso de discusión y eventual dictamen dos reformas de especial relevancia para la protección de las víctimas de delitos a violaciones a los derechos humanos. Una de ellas, la reforma a la Ley General de Víctimas y la emisión de una ley general que proteja a las víctimas de desaparición de personas. En el contexto de este debate hago un reconocimiento a las colegas Cristina Díaz, Angélica de la Peña, Fernando Yunes y Alejandro Encinas, quienes presiden comisiones de Gobernación, Derechos Humanos, Justicia y Estudios Legislativos Segunda, respectivamente, y a los integrantes de las comisiones que estamos presentando esta iniciativa el día de hoy. Trabajar en cada una de las leyes y los códigos que se propone reformar no es un ejercicio legislativo ocioso. Al contrario, se corresponde
a las 1001 situaciones reales que viven las víctimas de violencia en nuestro país. Se corresponde con visualizar los maltratos de alguna dependencia federal, estatal o municipal, con la ausencia de un programa específico que apoye condiciones de vida digna de las víctimas. Se corresponde con el objetivo de terminar con la elegante indiferencia a que hace referencia el poeta. Desde que se expidió la Ley General de Víctimas, quedaron establecidas reformas legales federales y locales que tendrían que acompañar el ejercicio efectivo de los derechos titulados en esta ley. Sin embargo, aún no hemos avanzado en este camino. En el documento emitido por nuestra Secretaría Parlamentaria, legislación pendiente de expedir a partir de disposiciones constitucionales y legales aprobadas por el Congreso de la Unión, numeral 11, encontramos los pendientes de legislar para completar la Ley General de Víctimas. Para hacer efectiva la atención médica con el objeto de cumplir con la obligación de prestar la atención de emergencia en los términos del artículo 38 de la ley, es muy importante reformar, y es a eso que los convido, la legislación de los institutos nacionales de salud, es decir, la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social, la Ley del ISSSTE, la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Con ello se protegerían los derechos a la salud y a la seguridad de quienes mueren o son reportados como desaparecidos. En el mismo sentido, se propone reformar las leyes de educación, de desarrollo social, la ley de vivienda, de ayuda alimentaria para los trabajadores, todas ellas fundamentales para generar una política pública en el ámbito social y se pueda promover de las bases para recuperar las condiciones dignas de vida y puedan las y los hijos de las víctimas mantener su actividad escolar o en el caso de los que sean desplazados por la violencia en sus zonas de origen, puedan también contar con programas de vivienda, tener acceso a oportunidades de desarrollo económico y social. En la Alianza para un Gobierno Abierto, de la que México forma parte, se ha discutido ya sobre políticas que permitan mayor capacidad ciudadana en construir comunidades seguras y combatir la tortura, la desaparición de personas. Entre las claves se encuentra el ampliar con representantes de colectivos de víctimas el Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como lograr que el registro administrativo de detenciones sea un instrumento generado en tiempo real. Por ello, en razón de esto, se propone reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La ley victimal fue reformada por nosotros en abril del 2013. En esa fecha establecimos que debía crearse una figura civil para reconocer la personalidad jurídica de las víctimas desaparecidas a través de declaraciones especiales de ausencia, con el fin de ejercer derechos patrimoniales y familiares de personas ausentes y así salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar. Esto implica una reforma importantísima a los códigos penal federal y al de procedimientos penales, ahora nacional de procedimientos civiles y federal, y el federal de procedimientos civiles, que también se incluye en esta miscelánea. Con el objetivo de aliviar la carga crediticia que significa a los familiares la muerte dolosa o la privación ilegal de la libertad de la persona que titulaba un crédito, se propone también en esta miscelánea una reforma a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo que solicitamos a la Comisión de Dictamen competente pudiera considerar prioritaria la discusión y análisis de este tema con el objeto de emparejarlo con la reforma a la Ley General de Víctimas. Con mucho respeto al trabajo de análisis de procedimientos de la declaración de ausencia
que están realizando nuestros compañeros en comisiones, ya en comisiones de dictamen, para incorporar esta figura en la legislación en materia de desaparición, y con base en el apoyo directo que hemos tenido y que hemos venido dando a quienes viven la dolosa expresión de ser obligados a declarar la presunción de muerte de un ser querido, en esta consulta con expertos que han contribuido a la legislación nacional e internacional en esta materia. En especial agradecemos al maestro Santiago Corcuera, que también nos acompaña hoy, por su apoyo. Queremos aportar elementos que puedan ser incorporados también a la legislación federal en materia civil y civil procesal, como base en la eventual legislación local, y por existir supletoriedad de esta legislación civil federal en el caso de otras leyes como la legislación de amparo o comercial. También con este objeto incorporamos tanto en la ley sanitaria como en el Código Federal Penal elementos que, basados en la experiencia concreta de las familias, aportan contenido a combatir inhumaciones oficiales cargadas de irregularidades o clandestinas en algunos casos, a penalizar la atrocidad de la eliminación completa de los seres humanos, así como regular procedimientos dignos para personas fallecidas sin identificar en cuestión que ya se cuentan por miles y que vemos necesario también incluir en esta miscelánea. Pedimos a nuestros colegas que presiden las comisiones de dictamen puedan incorporar a este análisis las propuestas de reforma que estamos aportando al Código Penal Federal, al Código Civil Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, al Código Nacional de Procedimientos Civiles, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Ley contra la Delincuencia Organizada, a la Ley de Amparo, a la Ley General de Salud, para la construcción de los textos legislativos que requerimos. Entre las modificaciones legales que estamos aportando para el efectivo cumplimiento de los derechos de las víctimas, se está incluyendo un paquete cuya base son las reformas a las leyes de transparencia y acceso a la información y la de protección de datos personales en posesión de particulares, porque en la búsqueda y localización de personas desaparecidas o de personas secuestradas y la información sobre el uso de tarjetas bancarias o teléfonos móviles de huellas digitales puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Al entender la importancia de proteger los datos personales, se propone adicionar a estas leyes la excepcionalidad de proporcionar esta información para la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas, y se acompaña a cada una de las leyes que regulan esta información, la Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para la telefonía celular, y la de instituciones y procedimientos electorales para la información dactiloscópica, y la de instituciones de crédito para la información de tarjetas crediticias o de débito. Y con mismo respeto solicitamos a nuestros colegas de las comisiones de dictamen pudieran considerar de alta importancia avanzar en el análisis de estas propuestas. Por último, se propone reformar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos, pues ninguna regulación que se pretenda sea realmente exigible y justiciable puede omitir las responsabilidades a quienes, teniendo obligación de cumplir las leyes, no lo hagan. Tenemos la certeza de que las y los presidentes que integran todas las comisiones de dictamen de esta miscelánea cuentan con la experiencia, los conocimientos y sobre todo la calidad humana para enriquecer y mejorar cada texto. Por ende, entendemos que empezará este debate cuanto antes. Esta miscelánea pretende poner atención estructural a las necesidades concretas de las víctimas,
a las de la desaparición de personas, desplazamiento, las de tortura, las de abuso sexual, las de feminicidios y homicidios dolosos, a las de las lesiones incapacitantes, a las que pierden la seguridad social cuando muere o desaparece el derechohabiente, a las que necesitan apoyo de un programa de vivienda o de educación o apoyo agropecuario, a quienes requieran atención psicosocial especializada, ya sea tanatología o de violencia victimizante que hayan sufrido. Pedimos su apoyo para estas 23 leyes que armonizarán la ley de víctimas. Muchas gracias. Gracias por el tiempo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera. Se concede ahora el uso de la palabra al senador David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar un proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Adelante, señor senador. Con el permiso, Presidenta, la rendición de cuentas debe llegar hasta el último centavo del erario, es decir, todos los recursos públicos tienen que ser observables y fiscalizados. La ciudadanía está en su derecho de conocer de manera general en qué y cómo se gasta el presupuesto. Esto no solo se limita a lo económico, sino en la toma de decisiones públicas. Los índices de corrupción de México es un tema alarmante de acuerdo a Transparencia Internacional. El país ahora fue calificado con 35 y se encuentra en el lugar número 95 de acuerdo a la puntuación del índice de percepción de corrupción. Esto correspondiente a un país o territorio indica el grado de corrupción en el sector público según la percepción de empresarios y analistas de cada país. Entre 100, la percepción de ausencia de corrupción y 0, percepción de muy corrupto. Los indicadores sobre la corrupción alertan que el sistema de rendición de cuentas y acceso a la información pública debe de fortalecerse, pues a simple vista pareciera que la toma de decisiones públicas se lleva a cabo de manera discrecional y en completa opacidad. Datos de Latino Barómetro 2016 indican que entre la percepción de la gente, la corrupción comienza a ser o es ya el principal problema de nuestro país por debajo de la delincuencia y la violencia, aunque en la práctica estas tres problemáticas tengan el mismo origen. De acuerdo a los datos de dicho estudio, el 54% de las personas encuestadas señalan que ya no se puede tolerar la corrupción, mientras que solo el 25% de la gente aprueba la gestión de esta función de la administración federal en turno. Es decir, existe una asociación directa entre corrupción y confianza en el gobierno, ya que mientras aumenta la percepción de corrupción, la desconfianza también incrementa. Bajo esta lógica, los ciudadanos están conscientes que al no ser sancionados a los altos funcionarios por actos comprobados de corrupción, a ellos no les afectaría sobornar a un agente de tránsito o bien algún trabajador de la administración pública para que les agilice o les facilite un trámite. Y en este sentido, es necesario romper con este círculo vicioso que se va ensanchando con la impunidad que radica en nuestro país. Frente a este escenario, el Congreso de la Unión en el año 2015 aprobó una serie de modificaciones constitucionales en materia de combate a la corrupción,
las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del mismo año. Dentro de estos cambios constitucionales se encuentra la creación de nuevos mecanismos de fiscalización de los recursos públicos, así como el establecimiento de un sistema nacional anticorrupción, el que sienta sus bases en el artículo 113 de la Constitución Federal y lo describe como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención y detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Sin embargo, debe de resaltar y señalar que México llega muy tarde a esta discusión, ya que en el mundo hoy en día existen más de 100 comisiones y agencias anticorrupción. Hay que decir que este retraso en la legislación de un tema que tanto lastima a la sociedad es solo el reflejo de la poca importancia y del interés que ha mostrado el gobierno federal para uno de los principales problemas, y además con la participación de las fuerzas políticas para impulsar reformas que impulsen el combate a la corrupción. Una de las propuestas legislativas en materia de anticorrupción provino de la sociedad civil bajo la denominada Iniciativa Ciudadana 3 de 3, que pretendía establecer una fuerte obligación para todos los servidores públicos de hacer pública sin ninguna restricción la declaración fiscal, la patrimonial y la de interés. Sin embargo, en el proceso de la negociación política, dicha pretensión fue minimizada y finalmente se establecieron candados para proteger a los funcionarios que pretenden seguir ocultando sus fortunas y seguir operando y viviendo en la impunidad. En este tenor, el Congreso de la Unión creó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la que tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones por los actos u omisión en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación. Uno de los aspectos relevantes de esta ley ha sido el establecimiento de la declaración fiscal y de interés y patrimonial para los servidores públicos, de acuerdo al artículo 32 de dicho ordenamiento. Uno de los objetivos que persigue el denominado Sistema Nacional Anticorrupción será el de mantener un registro evolutivo del patrimonio y de la declaración fiscal y de interés en todo momento de aquel servidor público. Por su parte, en su artículo 2, fracción novena de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, señala que para efectos de fiscalización de los recursos públicos de la Federación debe entender por entidades federalizadas a un mayor número de entes. Es decir, la Ley General de Responsabilidades Administrativas ha dejado fuera de la obligatoriedad a personas físicas que debieran ser susceptibles de supervisión por parte de las autoridades en los términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Y en este supuesto se encuentran nada más y nada menos que los expresidentes de la República, quienes reciben jugosas pensiones por haber ocupado el cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos. En 1976 y 1987, en particular, mediante el decreto presidencial 2763 bis, se estableció la prerrogativa a los exmandatarios federales de recibir de manera vitalicia el pago de una cuantiosa pensión mensual equivalente
al salario total correspondiente a los servidores públicos que ocupan el puesto de secretario de Estado, la que se otorgará a cargo del erario público y se incrementará en la misma proporción de temporalidad. El conjunto de prerrogativas que recibe un exmandatario, según versiones periodísticas e investigaciones, excede por mucho 40 millones de pesos al año, lo que representa un gasto importante para el erario y una falta de respeto para este país. Si esto lo relacionamos con los escándalos de corrupción y de conflicto de interés que han sido públicos en los últimos años, en donde 2 exmandatarios tienen injerencias en las decisiones de gobierno, resulta imprescindible que estén bajo la revisión y la supervisión pública de su patrimonio. Además de estas prerrogativas de los expresidentes, el día de ayer se dio a conocer que los seguros de vida con los que cuentan tienen cobertura para los exmandatarios, así como para sus esposas. De acuerdo a información del periódico La Jornada, la contratación de esta póliza de seguros solo en el año 2010, solo en un año, representó un total de 7,413,526,400 pesos por la vigencia de este seguro. Esto sin duda es un insulto para los mexicanos en esta condición de crisis que estamos viviendo. Por citar otro ejemplo, el expresidente del Empleo recibe dinero público para el pago de pensión y para el pago de asesores y apoyo técnico, un monto superior al 1,000,000 de pesos mensuales. Este dinero, sin embargo, no está sujeto a ningún tipo de vigilancia, sobre todo que garantice que no existe corrupción. En este sentido, y bajo los argumentos jurídicos presentados, resulta necesario que como parte de los sujetos obligados a presentar su declaración patrimonial, su declaración de interés y su declaración fiscal ante el Sistema Nacional Anticorrupción, se incluyan a quienes hayan ocupado el cargo de presidentes de los Estados Unidos mexicanos y reciban esta pensión vitalicia en virtud de que dicho dinero proviene del erario y de la responsabilidad que ostentaron. Es menester mantenga una permanente vigilancia en pro de la transparencia, de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Si los expresidentes consideran que eso es un exceso, que renuncien a esta pensión. Es por ello que se propone modificar el artículo 4 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas con el objeto de establecer que los exmandatarios federales, una vez concluido su encargo y mientras reciban el pago de su pensión, deberán de presentar su declaración de acuerdo a lo establecido por la ley. Hay que reconocer que la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción dista mucho de dar buenos resultados. Sin embargo, es necesario buscar ampliar su rango de actuación a fin de evitar mayores actos de corrupción. El problema de la corrupción crece día a día en México. No hay más tiempo sino emprender acciones firmes y eficaces para contenerla. Lo que se deje de hacer hoy será el martirio del mañana. Es vergonzoso que los expresidentes no tengan llenadera. No les bastó enriquecerse en su paso por el poder, sino pretenden seguir de mantenidos por el pueblo. Y si es así, al menos que se fiscalice su recurso y si eso les molesta, que renuncien a su pensión. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, señor senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Primera. Enseguida, tiene el uso de la tribuna el senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Adelante, señor senador, tiene usted el uso de la tribuna. Gracias.
Compañeras y compañeros senadores, vengo ante el Pleno a presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma 11 artículos de la Ley General de Educación y la que propone en síntesis que los alumnos y alumnas con trastornos de desarrollo psicológico, tales como dislexia, autismo en la niñez, trastornos hiperactivos, retraso mental y muchos más, reciban educación especializada, lo que hoy en forma legal no sucede. Este tema es sin duda del mayor interés y trascendencia por lo que implica para muchos miles de niños mexicanos que deben de recibir educación especial que les permita contar con las herramientas necesarias para desarrollarse integralmente hasta lograr su incorporación a una vida plena, autónoma y productiva a la que sin duda como mexicanos tienen derecho. La motivación que me llevó a esta iniciativa nació de la preocupación de una madre muy cercana a mí, la que me compartió que todos los días vivía angustiada porque su hijo, quien debido a un problema de dislexia, era víctima de bullying o acoso escolar por parte de sus compañeros e incluso por algunos de sus maestros. Durante todo el tiempo en la que los padres desconocieron de sus trastornos, el niño obtuvo constantes y reiterados reportes de no trabaja, no estudia, no pone atención y en consecuencia muy bajas calificaciones. En este sentido, y al no recibir una atención especializada por parte del cuerpo docente, el alumno tuvo que sufrir dolorosas burlas y exclusión social. Las lágrimas de esta madre me evidenciaron las lagunas que aún subsisten en nuestra legislación y en particular que existen muchos alumnos con necesidades educativas especiales que deben ser detectadas y atendidas tanto en los salones de clase como en los hogares. Esta propuesta, señoras y señores senadores, pretende evitar que estos alumnos se aíslen de sus padres, de sus maestros, de sus compañeros y, lo más grave, a veces hasta de ellos mismos. De no regresar a la escuela es lo que desean estos niños. En consecuencia, también existe una gran deserción y existe una gran problemática y tristeza al interior de muchos hogares mexicanos. Por ello, propongo brindar a los profesores capacitación especializada en materia psicológica, en derechos humanos, en inclusión social, en cultura de la legalidad, a efecto de prevenir que estas niñas y niños en nuestro país sean víctimas o victimarios del acoso escolar a causa de una enfermedad. Para abordar el contenido de esta iniciativa, quiero explicar que los trastornos de desarrollo psicológico los sufren las personas que presentan menor aptitud para percibir, comprender o ejecutar alguna acción. Es decir, tienen dificultades para desarrollarse, para expresarse, para leer y para realizar diversas acciones. A diferencia de la discapacidad, los trastornos no disminuyen de manera contundente la condición de la persona, aunque pueden alterar aspectos de la misma y mantener una problemática que marque para siempre su vida. Como es de su conocimiento, el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los individuos tienen derecho a recibir educación incluyente, por lo que en otras palabras es imperativo que el Estado mexicano atienda a estas necesidades que son una dolorosa realidad de muchas familias en nuestro país.
Propongo reformar el artículo 16 de la Ley General de Educación a fin de que los materiales didácticos, que tengan materiales didácticos especiales y que estos conformen parte de los elementos que constituyan el sistema educativo nacional. Planteo también reformar el artículo 12 de esta ley para que la Secretaría de Educación Pública, en conjunto con la Secretaría de Cultura, promueva que alumnos con trastornos de desarrollo también sean considerados en los programas de cooperación internacional en materia cultural. El artículo 3 de la Ley de Educación es preciso reformarlo a efecto que el padrón estatal de alumnos de las 32 entidades federativas recopilen información que permita conocer no solo la cantidad de alumnos con trastornos de desarrollo psicológico que ingresan anualmente a los planteles educativos, sino también a los niños con discapacidad. También propongo reformar el artículo 14 a fin de que las autoridades educativas federales y locales utilicen los datos del padrón para capacitar a los docentes y a las autoridades de los planteles educativos sobre las necesidades de los alumnos con necesidades educativas especiales. A su vez, este padrón deberá alimentar al Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía para conocer las bondades, deficiencias y rezagos que mantiene el sistema educativo mexicano en materia de atención a personas con necesidades especiales y aplicar políticas públicas necesarias para contrarrestarlas. Adicionalmente, propongo modificar el artículo 20 de esta ley en cita con la finalidad de que el Sistema Nacional de Formación, Actualización y Superación Profesional para los maestros imparta capacitación continua en materia pedagógica, psicológica, de inclusión social y de respeto a los derechos humanos, cultura de la legalidad y actualización de conocimientos a favor de estos educandos. El artículo 33 de la Ley General de Educación también debe reformarse a efecto que las autoridades educativas federales y locales promuevan centros de rehabilitación y educación especial que cuenten con servicio médico y psicológico. También el artículo 36 es preciso reformar a efecto que el Ejecutivo Federal, los gobernadores y los ayuntamientos celebren convenios de colaboración con institutos, organizaciones civiles, centros de desarrollo infantil, centros de integración social, de rehabilitación, de educación especial y demás instituciones que coadyuven con los planteles educativos a fin de brindar atención integral a los alumnos con necesidades educativas diferentes. El artículo 65 de esta ley es preciso también modificar a fin de que las autoridades proporcionen información clara y precisa cuando los padres de familia o tutores expresen su preocupación por el desempeño escolar de sus hijos. Este apoyo se otorgará en materia pedagógica, administrativa, médica, informativa y psicológica. Asimismo, en caso que las instituciones educativas no cuenten con los elementos suficientes para brindar una solución satisfactoria sobre la problemática de estos alumnos, sus autoridades deberán canalizar el asunto a los centros educativos que cuenten con los recursos para resolverlo. El artículo 66 también hay que reformarlo para que quienes ejercen la patria potestad o tutela de estos alumnos informen a las autoridades escolares si ese educando presenta alguna condición física, emocional o psicológica que lo limite a comprender, aprender o desarrollarse en el nivel educativo correspondiente, para que estos adapten sus programas y planes de estudio a las necesidades especiales de estas personas y así paulatinamente incorporarlos a las actividades normales. Finalmente, propongo reformar el artículo 67 de la Ley General de Educación a fin de que las asociaciones de padres de familia
puedan intervenir en la protección de estos alumnos cuando exista desinterés o negativa de las escuelas para este efecto. Senadoras y senadores, estas reformas que propongo permitirían que muchos miles de mexicanos encuentren una herramienta que les permita integrarse a una vida productiva y digna a la que sin duda tienen derecho. A esto venimos al Senado de la República, a velar por los mexicanos, y más aún cuando se tratan temas tan sensibles como buscar mejores condiciones para los niños y niñas de México y sus familias. Venimos a transformar la realidad nacional en este México cada vez más justo y progresista. Esta es la respetuosa propuesta que hago al Pleno de la Cámara de Senadores, buscando que exista la posibilidad de incorporar a cientos de miles de niños y niñas mexicanos a la vida productiva en este país. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, senador. Pidió la palabra la senadora Anabel Acosta. ¿Con qué objeto, senadora? Ponente, para pedirle primeramente felicitarlo por traer estos temas a la tribuna del Senado de la República y para pedirle respetuosamente que nos permita sumarnos, acompañarlo en esta iniciativa a la senadora Lucero Saldaña, a la senadora Itzel Ríos y a su servidora Anabel Acosta. Muchas gracias. Gracias, senadora. Señor senador, del mismo modo, la senadora Iris Mendoza. Solicito a la Secretaría tome nota de las y los senadores que desean incorporarse a la iniciativa del senador Torres Corzo, teniendo la anuencia del señor senador al respecto. Muy bien, muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. Enseguida tiene el uso de la tribuna el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal. Adelante, senador. Muchas gracias, senadora presidenta, compañeros senadores. Las reformas de justicia y del 2008 y de derechos humanos del 2011, sin duda que representaron un replanteamiento a nuestro sistema de justicia, pero también hay que decir que, por desgracia, muchos profesionales del derecho, llámense jueces, magistrados, defensores, agentes del Ministerio Público, parecen resistirse a aceptarlo y, en consecuencia, se han negado a asumir y aplicar sus principios en el ejercicio de su labor cotidiana. Hoy estamos viendo al propio Poder Judicial, particularmente a nivel de los tribunales colegiados de circuito y de los plenos del circuito, emitir criterios absolutamente contrarios a los principios que se supone rigen nuestro sistema de justicia, nuestro nuevo sistema de justicia y al paradigma de los derechos humanos. En los próximos días, de manera concreta, me voy a referir a algunos de esos criterios y espero con ello llamar la atención de la Comisión de Justicia a la que pertenezco y en particular la atención de los senadores Fernando Yunes, Ivonne Álvarez y Angélica de la Peña, quienes forman parte de la mesa directiva de esta Comisión de Justicia, para proponerles emprender juntos esfuerzos para cerrarle el paso a los intentos de desvirtuar el garantismo del sistema acusatorio. Por lo pronto, quiero comenzar estos esfuerzos con la presente iniciativa, que tiene como propósito realizar una nueva adecuación a la legislación penal para eliminar una figura que ya ha sido declarada inconstitucional por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que uno de los cambios más significativos que trajo aparejado el sistema acusatorio fue sin duda la sustitución del viejo paradigma del derecho penal del autor por el derecho penal del acto. Esto es, en nuestro nuevo sistema de justicia,
la persona es sancionada únicamente por el acto comprobadamente cometido y no por sus características individuales, tales como su personalidad, las cuales en el anterior sistema eran tomadas en cuenta por el juez para efectos de la imposición de la pena, su individualización, el otorgamiento de beneficios, así como otros objetivos de clasificación penitenciaria. Tales características, compañeras y compañeros, como sabemos, eran analizadas en dictámenes periciales relativos a la personalidad del imputado o del sentenciado, y el juzgador los consideraba como un elemento más, incluso en múltiples ocasiones como elemento determinante para imponer una sanción, para agravarla, atenuarla o para otorgar o negar un beneficio preliberacional. Sin embargo, como ya lo señalé, con la sustitución del derecho penal del autor por el derecho penal del acto, los estudios de personalidad dejaron de tener validez en virtud de que en el sistema acusatorio la personalidad del imputado es irrelevante, pues la sanción en su caso será impuesta tomando en consideración el acto que probadamente haya cometido. Así lo consideró, insisto ya, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia, y en consonancia con ese criterio del máximo tribunal, la iniciativa que pongo a la consideración de todos ustedes propone eliminar la figura de los estudios de personalidad, algo que, por cierto, no contemplamos en la discusión y aprobación de la llamada miscelánea penal en junio pasado. La dejo pues a su consideración y espero contar disposición para que la discutamos a la mayor brevedad en la Comisión de Justicia. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias, señor senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Esta presidencia da la más cordial bienvenida y recibe con gran afecto a nuestros invitados que el día de hoy están con nosotros, con motivo de la efemérides de la conmemoración del Día Nacional de la Lucha Libre y el luchador profesional mexicano. Entre ellos se encuentra el Místico, Atlantis, Rush, Dragón Lee, Diamante Azul, Negro Casas, Estrellita, Brazo de Oro, Tiffany, Último Guerrero, Euforia, La Máscara, Pierrot, Menfito, Dragón Rojo, Hechicero y Marco Antonio Alonso Ruiz, representante del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República y reconocemos el trabajo que vienen realizando. Por otro lado, queremos también desde esta presidencia informar que el pasado 18 de septiembre ocurrió el lamentable deceso del señor José Zamora Jiménez, hermano de nuestro compañero y amigo, el senador Arturo Zamora Jiménez. A nombre del Senado de la República, le expresamos un pésame muy sentido a nuestro querido amigo Arturo Zamora y le solicitamos transmita a toda su familia la solidaridad del Senado en el duelo que viven en estos momentos. Desde aquí, senador, reciben nuestro abrazo y nuestro cariño. A continuación, se concede ahora el uso de la tribuna a la senadora Marta Tagle Martínez para presentar un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos. Adelante, senadora. Muchas gracias, presidenta. El pasado jueves 21 de abril, el diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó en la colegisladora una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos en materia de movilidad, misma que contó con el acompañamiento de diversos actores y organizaciones de la sociedad civil, tales como el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, Visitecas, Reacciona por la Vida, Víctimas de Violencia Vial y Céntrico, que han luchado por consolidar el derecho a la movilidad en nuestro orden jurídico mexicano en beneficio de todas y todos los mexicanos. Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Al tiempo, en la sesión del 13 de septiembre, la senadora Angélica del Rosario Araujo Lara
presentó ante el Pleno de esta soberanía, a nombre propio y de varios senadores de diversos grupos parlamentarios, iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos. Dada la importancia de ambas iniciativas y de conformidad con el artículo 72, letra I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración la presente iniciativa a fin de enriquecer la legislación en materia de movilidad. El objetivo es adicionar un capítulo 10 denominado de la movilidad urbana sustentable en la Ley General de Asentamientos Humanos a fin de solucionar los problemas en la materia a causa de lagunas legales, que han tenido como consecuencia la pérdida de vidas humanas y ha puesto en peligro la salud de millones de personas, situación que no puede omitirse. El adicionar un capítulo dedicado a regular la movilidad en la Ley General de Asentamientos Humanos daría solución a una realidad que necesita de la gobernanza. Entendemos a la movilidad como el conjunto de desplazamientos de personas y mercancías que se producen en un entorno físico, y cuando hablamos de movilidad urbana nos referimos a la totalidad de desplazamientos que se realizan en la ciudad. Estos desplazamientos son ejecutados en diferentes medios o sistemas de transporte y todos con el claro objetivo de facilitar la accesibilidad a determinados bienes y servicios. Así, el capítulo aludido es una normatividad clara, concreta y eficaz, producto de un trabajo profesional que logra, por su construcción jurídica, evitar la ambigüedad y tergiversación de la misma. Esta propuesta se nutrió de un sinnúmero de opiniones basadas en el estudio y experiencia de años en el tema, de sugerencias de profesionales que han dedicado gran parte de su vida al estudio de la movilidad. La correcta legislación de la movilidad favorece el acceso a bienes y servicios que ofrecen las ciudades, así como el desarrollo económico y competitividad de las mismas. Se trata de un tema llave que da acceso al trabajo, la educación y otros derechos humanos. Si bien la movilidad implica básicamente el mejorar el desplazamiento de todas las personas, también es verdad que cada segmento de la población tiene necesidades diferentes y, por tanto, se requieren de facilidades específicas que atiendan las diversas prioridades. Por ello es menester promover medidas legislativas enfocadas a una movilidad eficaz que establezcan la concurrencia del Gobierno federal, de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias a fin de evitar los obstáculos a la movilidad. Dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad en materia de movilidad requiere del uso estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales. Se estima que a marzo de 2015 la población en México fue de 119.530.000 habitantes, por lo que los centros urbanos experimentan cotidianamente distintos problemas ambientales, tales como la contaminación del aire y del agua, disposición de residuos y la congestión vehicular. Ejemplo de ello fue el hecho de que la Ciudad de México tuvo su peor crisis ambiental en los últimos 14 años, entre el 12 y el 16 de marzo pasados, en donde el aire alcanzó una composición tan tóxica que respirarlo supuso un riesgo latente para la salud de más de 20 millones de personas. La eficiencia de la gestión de los asentamientos humanos depende de la habilidad de asumir y resolver los distintos problemas que se dan en la vida cotidiana de las ciudades en relación a la provisión de vivienda, servicios urbanos e infraestructura. La relación entre distancia y tiempo de recorrido es completamente ilógica por la saturación vehicular, ya que depende del horario que se realicen. Trayectos cortos pueden durar más de 1 hora y trayectos largos pueden durar menos de media hora.
Así entonces, el mejorar el escenario de movilidad al contar con más opciones de traslado mediante el diseño de estrategias que diversifiquen las opciones de movilidad de los usuarios con la misma calidad, debe ser un fenómeno habitual, cotidiano y de corresponsabilidad. Así, la presente iniciativa es un primer paso para generar una nueva política pública en relación a la movilidad que busca establecer alternativas de solución a los diversos problemas que implica la gestión de la misma y con ello sentar las bases para llevar a cabo una planeación coordinada de las políticas públicas en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, transporte y medio ambiente. Es cuanto. Muchas gracias. Sí, pidió la palabra el senador Jesús Casillas. ¿Con qué objeto, senador? Primero, para felicitar a la autora de la iniciativa, comentar que en la Comisión Especial de Movilidad ya estamos trabajando también en un proyecto más ambicioso que bien pudiera sumarse a la iniciativa que presenta hoy la senadora. Desde luego solicitarle, si me permite, sumarme a su iniciativa y solicitarle a usted, Presidenta, se pueda turnar a la comisión, además de las comisiones ordinarias, se pueda turnar a la Comisión Especial de Movilidad para opinión la iniciativa. Sí. Le pregunto a la senadora primero su adhesión y después se obsequia el turno para opinión de la Comisión de Movilidad, de la Comisión Especial, señor senador. Muy bien. Túrnese en este caso a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, de Vivienda y de Estudios Legislativos Segunda y a la Comisión Especial de Movilidad para su opinión. En otro apartado del orden del día, tenemos 2 dictámenes para primera lectura. Les informo que el dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración, se retiró de su primera lectura por no haberse entregado con firmas originales. Dé cuenta a la Secretaría con los dictámenes inscritos. Doy cuenta de los dictámenes inscritos. Tenemos 2 dictámenes de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos que contienen los siguientes proyectos de decreto, por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General y por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México. Son todos los dictámenes para primera lectura. Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del reglamento, son de primera lectura. Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se crea la Comisión de la Ciudad de México en la Cámara de Diputados. A este dictamen se le acaba de dar primera lectura. En consecuencia, consulte a la Secretaría, a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense su segunda lectura y se ponga a discusión de inmediato. Gusto, Presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse a levantar la mano. Sí se dispensa la segunda lectura, Presidenta. Se concede. En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por 3 minutos por 5 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Hágase los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación en su oportunidad. Esto ya no me lo escribo.
oradores, ¿verdad, Luis? Sí, todo puede votar. Ok, con eso queda claro. Que le registre su asistencia. Que venga el liceo. ¿Quiere el acuerdo para el de las comparecencias para la discusión de la ley? Está en una copia. El acuerdo para las comparecencias. Pues da paralelamente. Informo a la Asamblea que sigue abierto el sistema de votación. ¿Quién va a presentar la reserva? Pregunta ahí, ¿quién trae la reserva? Esta presidencia saluda la presencia de alumnos miembros del Consejo de la Casa del Estudiante del Estado de Baja California Sur, invitados a esta sesión por el senador Ricardo Barroso Agramón. Sean ustedes bienvenidos, jóvenes. Del mismo modo, queremos saludar
a estudiantes de la Escuela Libre de Derecho, invitados por el senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, así como a un grupo de alumnos de la materia de Derecho Constitucional de la Universidad Iberoamericana, invitados por la senadora Angélica de la Peña Gómez. A todos ustedes, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta Asamblea, sean bienvenidos. Y del mismo modo, aprovecho, entre tanto concluimos esta votación, para saludar al grupo de alumnos del CEBETIS número 217 del municipio de Uriangato, Guanajuato, que son invitados del senador Gerardo Sánchez García. Bienvenidos, jóvenes. Pregunto a la Asamblea si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Zoe Robledo, ¿en qué sentido? ¿A favor? ¿Falta algún otro senador o senadora por emitir su voto? ¿No son? Presidenta, informo conforme al sistema de votación se emitieron 76 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite al Ejecutivo Federal. Pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General, en consecuencia con la reforma política de la Ciudad de México. A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense su segunda lectura y se ponga a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza se dispense la segunda lectura del dictamen anterior. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse a levantar la mano. Sí se dispensa la segunda lectura, Presidenta. Gracias, secretaria. Está a discusión en lo general. Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores: la senadora Hilaria Domínguez Arbizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor. Consulto si existe algún otro senador o senadora que tengan interés por participar en esta presentación en lo general, en esta discusión en lo general. Solicito entonces a la senadora Hilaria Domínguez Arbizu, del Grupo Parlamentario del PRI, poder hablar en pro del dictamen. Muchas gracias, senadora presidenta. He solicitado el uso de la voz ante esta soberanía de mis compañeras y mis compañeros senadores para hablar de la armonización que se tendrá que hacer a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en referencia al cambio de la Ciudad de México que ha sido históricamente relevante. La antigua ciudad de Tenochtitlan fue centro de intenso intercambio comercial y de la pluralidad cultural étnica en sus diferentes calpullis. Hoy posee un lugar más importante del país en sus edificaciones, en los términos urbanísticos, en la evolución evidente que ha tenido y en los términos de los tránsitos de las antiguas calzadas que conectaban al centro de Xochimilco
con nuestros hermanas y hermanos, con los acueductos y hoy con los segundos pisos, carriles exclusivos para transporte público o motorizado. Es un centro histórico por excelencia, líder en museos, mucho más grande y el más importante del continente. Todos y todas, en muchas ocasiones desde niños, lo primero que nos inculcaban en la escuela era conocer Chapultepec. Era un sueño venir a Chapultepec y poder disfrutar de sus atracciones, de la belleza que aún conserva. Es en extensión y en belleza 2 veces más grande que el Central Park de Nueva York. La evolución de su infraestructura urbana, acompañada de las demandas políticas y sociales de sus habitantes. Tránsito del antiguo departamento del Distrito Federal a la Ciudad de México, con una reforma constitucional producto del consenso de todas las fuerzas políticas de este país, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de enero del 2006. La ciudad hoy vive un momento inédito porque sus constituyentes diseñarán el texto fundamental de una ciudad cosmopolita, sede de los poderes de la Unión. El régimen de derechos humanos reconocido en la Ley Suprema y en los instrumentos internacionales ratificados por México serán el marco mínimo que protegerá a sus habitantes y transeúntes. Podrá elegir de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades para el ejercicio de gobierno de manera incluyente y democrática en pleno respeto al Pacto Federal. Gozar de autonomía es una alta responsabilidad. Significa estar a la altura de los ciudadanos que hacen de la democracia una forma de vida y convierten el debate público en la regla y no la excepción. En consecuencia, el Poder Legislativo Federal está obligado a armonizar la legislación que ordena la conducta parlamentaria, en referencia a la Ciudad de México, como es la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. El objetivo es brindar certeza jurídica cuando aluda a la ciudad. Particularmente en este momento es importante en los albores del trabajo parlamentario de los constituyentes de la Ciudad de México. Por estas razones, mi grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional coincidimos en la necesidad de generar coherencia lógica y gramatical en la Ley Orgánica del Congreso respecto a la mención de la Ciudad de México por el Distrito Federal. Esta reforma tiene un impacto directo en las relaciones y en las comunicaciones de la Ciudad de México con los poderes de la Federación, con los órganos legislativos de las entidades federativas y, desde luego, con las funciones de dictamen legislativo a través de la Comisión para Asuntos de la Ciudad. En esta reforma coadyuvamos al trabajo legislativo que se desarrollará en los próximos meses a la Ciudad de México, el corazón del país, como lo llama el presidente Peña Nieto. Senadoras y senadores, este es un paso importante para esta gran ciudad que nos arropa diariamente a todos los mexicanos. Se convierte en una ciudad incluyente, de acceso universal, sustentable, con viabilidad eficiente, relevante y sin discriminación, centrada en el desarrollo de todas las personas. Por eso, ahora solicitamos, como Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias y como integrante de mi grupo parlamentario, solicito
a mis compañeras senadoras y mis compañeros senadores que le demos la bienvenida en nuestra ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, lo que dejó ayer y se llamó Distrito Federal, Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias, señora senadora. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Por instrucciones de la Presidenta, consulta a la Asamblea en votación económica si el asunto de discusión está suficientemente discutido. En lo general, quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Suficientemente discutido, Presidenta. Se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones. Informo a la Asamblea que los senadores Mario Delgado Carrillo y Luis Humberto Fernández presentan una propuesta de adición de 2 artículos transitorios con numerales segundo y tercero. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados.